de inmigración y asentamiento. Sus experiencias incluyen trabajos en el Caribe, América Central y sus poblaciones diásporas en Canadá, explorando cuestiones de protección infantil, derechos humanos, participación juvenil y el asentamiento y reasentamiento de las poblaciones inmigrantes y refugiados. El doctor Parada es docente de clases a nivel de licenciatura y de maestría en la Universidad de Ryerson y ha dado clases en las universidades de la República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Argentina. Actualmente el doctor Parada es el investigador principal de un proyecto de 7 años trabajando con 6 países de Centroamérica y el Caribe en áreas de inmigración juvenil, el bienestar infantil y violencia contra los jóvenes. También tenemos a Verónica Escobar Olivo. Ella obtuvo su posgrado en inmigración y asentamiento de la Universidad de Ryerson en Canadá. Actualmente trabaja como la coordinadora del proyecto de investigación, los derechos de la infancia y la participación juvenil, el cual trabaja con 6 países de Centroamérica y el Caribe en áreas de inmigración juvenil, el bienestar infantil y la violencia contra los jóvenes. Su experiencia incluye trabajos con jóvenes latinoamericanos, derechos de la infancia, violencia contra las mujeres y la migración centroamericana hacia el norte. Así que le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ellos y los dejamos con su participación. Muchas gracias, Eric, por la presentación. Verónica y yo vamos a hacer una breve presentación de la situación de los centroamericanos, más que todo, aquí en Canadá. Primero es agradecer que el Instituto y la Universidad Nacional de Honduras nos haya invitado a ser parte de estos seminarios, ¿verdad? Una de las razones de organizar eso es tanto para compartir nuevas informaciones, pero también para nosotros allá aquí en Canadá, ¿verdad? Poder entender desde la perspectiva de los centroamericanos sobre la inmigración centroamericana y movernos de la noción estadounidense, canadiense, de lo que está pasando allá. Entonces, eso es lo que consiste en nuestro trabajo. Y muchas gracias, Eric, por invitarnos y a la decana también. Entonces, Verónica, tenemos una pequeñísima presentación nada más, a ver si tienen preguntas ustedes. Verónica. Permíteme. Sí, aquí para compartirles la presentación y nuevamente muchas gracias a Eric y al Instituto por la invitación. Estas es una breve presentación que son como reflexiones de la migración centroamericana hacia Canadá. Entonces, permíteme. Ok, brevemente explicamos el proyecto. Es un proyecto de 7 años. Estamos en el quinto, sexto, y lo que estamos interesados es entender cuáles son los factores que afectan o apoyan los derechos humanos en niñez y juventud. Son varios subtemas: inmigración, violencia, las prácticas institucionales y el uso de las redes sociales como fortaleza a los derechos humanos de ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos colegas en varios países de Centroamérica que están colaborando con nosotros. Este año nos hemos concentrado en el aspecto de la migración, ¿verdad? Posiblemente el próximo año nos concentremos en el aspecto de las redes sociales y la juventud y sus derechos. Sí, entonces cuando estamos hablando de la población de latinoamericanos en Canadá, es en comparación especialmente a los Estados Unidos, la población latinoamericana aquí en Canadá es muy chiquito, representa 1.3% de la población, según el census del 2016, pero ha habido como una discusión entre la comunidad aquí latinoamericana que creen que los números está muy chiquitos, entonces como que si no se recolectó los datos efectivamente. Entonces está esa discusión porque hay estimados de que los números de latinoamericanos aquí en Canadá numeran
1 millón, pero en términos de datos ya colectados por el gobierno es 447,000 personas latinoamericanas en Canadá. Okay, go ahead. El nivel de la educación entre la juventud, porque acuérdense que nuestro interés es la juventud. El nivel de educación entre las comunidades, ahorita estamos hablando de Latinoamérica en general, después nos vamos a concentrar en Centroamérica. El nivel de educación basado en el reporte del censo, hay un alto grado, si ustedes pueden ver la gráfica, hay un alto grado, comparado con la población que no han terminado sus estudios, aún más alto que no han terminado la escuela secundaria o han tenido algún nivel de certificado diplomado. Y a nivel de licenciatura, what we call bachelor aquí, es relativamente bajo. So, hay información que existe dificultades entre los jóvenes de descendencia latinoamericana a tener éxito en el sistema educativo de Ontario, ¿okay? O de Canadá, que es una de las cosas que nosotros estamos interesados en explorar. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que, no es que los latinoamericanos no nos gusta la escuela o que no seamos tan inteligentes? Algo está pasando. Claro, los factores socioeconómicos influyen mucho, ¿verdad? Pero eso es una de las áreas que nosotros estamos explorando ahorita aquí en Ontario. All right. Sí, y en términos de centroamericanos en específico en Canadá, la mayoría, porque repitiendo que nosotros el enfoque es en los jóvenes, entonces los jóvenes salvadoreños forman la mayor parte de los jóvenes centroamericanos en Canadá, el 50%. La población que sigue son los guatemaltecos con 20% y de ahí los no definido de sur centroamericano, entonces no sabemos de qué área vienen, pero de ahí hondureños que forman el 9% y los nicaragüenses que son el 8%. Estos números representan de los jóvenes de las edades de 15 a 24, pero en total los latinoamericanos, los jóvenes latinoamericanos forman el 32% de la población latinoamericana en Canadá, entonces forman una gran porción de la población. Esto es otro gráfico que explica específicamente, nuestro enfoque es la mayoría en Toronto, entonces 4,160 se identificaron con descendencia de la región de Centroamérica. Como les comenté anteriormente, estos números, hay mucha discusión que estos números están un poco bajos, entonces la comunidad latinoamericana aquí siente que tal vez se reportaron los números incorrectamente. Y igualmente en Toronto, que en Canadá los jóvenes salvadoreños forman la mayor parte con más de la mitad, más de la mitad, representando más de la mitad. Antes de continuar, déme dar una explicación súper rapidísima del sistema migratorio de aquí en Canadá, ¿me entiendes? Y si ustedes tienen idea dónde se encuentra Canadá, está rodeado por mar, este y el norte, y los Estados Unidos en el sur, ¿verdad? Entonces Canadá tiene, algunos le llaman la suerte geográfica de decidir quién entra al país y quién no entra al país, a diferencia de los Estados Unidos, que existe una frontera con México, ¿verdad? Pero es muy porosa, hay mucha entrada de centroamericanos sin documentación. En Canadá los procesos migratorios son súper organizados, son mucho más estrictos. Estábamos hablando con Verónica esta mañana, mucho más estrictos que de los Estados Unidos. Y aunque también existen personas sin documento, aquí en Canadá es sumamente difícil el poder. Sí se hace, sí hay muchos, pero relativamente pocos comparado a los Estados Unidos. Pero aquí el sistema está
estructurado de tal manera de que si usted no tiene documentos, es extremadamente difícil el poder conseguir trabajo, tener los servicios sociales y todo eso, ¿me entiendes? Es un proceso migratorio más cerrado. Al final vamos a hablar algunos de los nuevos programas que Inmigración ha incorporado debido a la pandemia, que ha permitido de que haya más inmigrantes entrando al país, ¿verdad? Pero solo le quería, o sea, la visión, por mi experiencia allá en Centroamérica, la visión que se tiene siempre es los Estados Unidos, y correctamente, porque ahí es donde se encuentra la mayoría de los centroamericanos, ¿me entiendes? Pero existimos aquí en Canadá, existimos muy pequeños, ¿me entiendes? Pero la forma como nosotros entramos aquí fue sumamente regulada, ¿entiendes? Acuérdense que la crisis de los 80 afectó mucho y Canadá afectó. Mientras los Estados Unidos no reconocía la crisis de los países centroamericanos como productora de refugiados, sino como inmigrantes económicos, Canadá los reconoció como refugiados o buscando asilo, ¿verdad? Entonces ese periodo es de los 80 a principios de los 90, es donde muchos centroamericanos entró al país. Y ahorita estamos experimentando que esa generación, la primera generación de inmigrantes centroamericanos, ya están establecidos, pero existe lo que Verónica le gusta hablar, la generación 1.5 y la segunda generación. La generación 1.5 son aquellos que vinieron con sus padres, algo similar con el DACA en los Estados Unidos, vinieron pequeños con sus padres, aprendieron el sistema, aprendieron el lenguaje, no tienen acento. Y la segunda generación, que tiene diferentes experiencias, especialmente cuando estamos hablando de jóvenes. Los jóvenes centroamericanos experimentando la inmigración dentro de Canadá, ¿no? Ok, Sí. just clarify. También otra cosa que cuando estamos hablando de la migración centroamericana en el contexto de hoy, tenemos que pensar en la geografía, ¿verdad? Entonces, varios centroamericanos llegan primero a Estados Unidos, entonces la mayoría se quedan ahí y si quisieran cruzar a Canadá, también está lo de los acuerdos de los terceros países que protege a Canadá de que apliquen los refugiados o los que buscan asilo en Canadá, porque según el argumento, tienen el mismo nivel de seguridad en los Estados Unidos, entonces deberían de aplicar ahí primero. Y por eso es como otra barrera que existe para los centroamericanos que quieren venir a Canadá. Y eso es un punto muy importante lo que hace Verónica, porque ¿se acuerdan? Durante el periodo de Trump había esa conversación de que iba a suspender el apoyo a los de DACA, ¿me entiendes? Y aquí la comunidad empezó a preocuparse si estos van a venir a Canadá, pero por el hecho de haber recibido refugio o apoyo en Estados Unidos, automáticamente los descalifica. A cualquiera que hubiese querido venir a Canadá y pedir refugio, no se le hubiera oído el caso por lo que refiere Verónica, ¿verdad? Entonces es mucho más controlado. Okay. Sí, entonces nosotros hemos entrevistado a los jóvenes centroamericanos para averiguar las experiencias de ellos de crecer en Canadá. Y estos son algunos de los temas que resaltaron durante las entrevistas. Entonces, varios hablaron de la transición a Canadá. Entonces, este participante dice, la transición es difícil. Hay veces vas a llorar, hay veces van a haber veces que no te va a gustar aquí, hay veces no vas a entender a la gente, no lo vas a entender, pero es una vida mejor para ti, es una oportunidad mejor para ti. Lo único que necesitas hacer es tener fe y salir y trabajar duro y hacer lo que se tiene que hacer. Entonces los jóvenes hablaron mucho sobre lo difícil que es la transición a Canadá, adaptarse a un nuevo país sin el idioma, sin el poder como formar una comunidad. También algo que resaltó mucho fue lo del clima. Entonces aquí en Canadá es muy frío
y eso ha afectado mucho a los participantes que están acostumbrados a lo caliente de Centroamérica y cuando hablamos así parece algo no tan importante, pero es un choque cultural y entonces es algo que les hizo sufrir mucho. También está la inseguridad cultural. Permíteme, Verónica. El clima, como lo dice Verónica, es un factor sumamente importante aquí en Canadá. Acuérdense de que los veranos, los meses calientes de Canadá solamente son finales de junio, julio, agosto y a mediados de septiembre. Estamos hablando del clima similar a Centroamérica. Los otros 8 meses es frío y súper frío. Es frío, extremadamente frío y no se puede vivir en ese frío. Son los 3 niveles que nosotros hemos elaborado, pero la cuestión es que eso afecta mucho a la generación que inmigró o que continúan inmigrando aquí, ¿me entiendes? Entonces, muchos son afectados por salud mental, muchos son afectados, lo que se llama seasonal affective disorder, ¿cómo se llama? Desorden afectivo de la temporada, ¿verdad? Que mucho durante el invierno, depresiones y ansiedades incrementan en la población en general y se refleja también en la población centroamericana, porque pasan muchos días sin ver el sol. Hay varias cositas que uno descubre a través del tiempo, ¿verdad? Carencia de la vitamina D, por ejemplo. Esa vitamina D en Centroamérica la recibimos todos los días con el sol, ¿verdad? Automáticamente, natural. Aquí se tiene que tomar pastillas para no tener. Hay muchas pequeñas cosas que dificultan esta transición a Canadá con lo referente al ambiente climatológico y todo eso, además de los otros, ¿verdad? Sí, lo del clima como que en combinación con los otros factores es lo que afecta y el clima funciona como un recordatorio de la diferencia de Centroamérica y Canadá. Entonces, para seguir, otro tema que resaltó fue la inseguridad cultural. Entonces, este participante dice, cuando yo voy a Nicaragua me siento fuera de lugar, no conecto con la gente de allá o con la cultura ni nada. Entonces, si me preguntan, digo que soy canadiense, pero también soy de las suyas, pero es confundido porque no tengo puesto en ninguna de las dos culturas. Entonces, esto también fue un tema muy fuerte con los jóvenes centroamericanos que se sienten, una joven lo que comentó fue que dijo, yo ni soy de allá ni soy de aquí, entonces como que si la identidad se les rompe y sienten que no pertenecen, ya no pertenecen a Centroamérica porque tienen factores de la cultura de Canadá, pero tampoco se sienten aceptados en Canadá por factores como de racismo o de que la gente los trata de como que si no fueran de aquí, entonces hay una crisis de identidad en ese sentido. Do you want to do the next one? Ok, la inseguridad cultural, pero lo más interesante en la discusión es la invisibilidad cultural. Que a comparación con los Estados Unidos, hay 50 millones de latinos, son fuertes, tienen fuerza política para determinar algunos aspectos del gobierno municipal, estatal. Aquí, los centroamericanos no tenemos ninguna fuerza política, de verdad. Ha habido un diputado federal que todavía está, es de Argentina. Han habido ¿cómo se dice? Municipal council, una persona que trabaja en la municipalidad, Currido, que trabaja en la municipalidad de Toronto, que es ecuatoriano, ¿entiendes? Entonces, como cultura, y la cuestión es que no nos encontramos en un solo lugar para decir estamos en el norte de Toronto, en el sur de Toronto, porque la vastedad del país, así nosotros nosotros, porque yo soy parte de la comunidad centroamericana, nos disparcimos, ¿entiendes? Y eso genera un poco de dificultad en el sentido de que no se puede
como en Los Ángeles, ¿verdad? Que tienes los que se llaman barrios latinoamericanos o comunidades físicas. Aquí no. Hay una pequeña área al noroeste de Toronto, pero la segunda generación se mueve de esas áreas a las afueras de Toronto, por varios factores. Pero en los adolescentes es el proceso de tener una identidad, en los procesos de ser reconocido como alguien de Centroamérica, más allá de los estereotipos que presenta Hollywood, you know? Entonces, una de las citas que dice, una de las referencias, que como si nuestra identidad no aún se representa mal, o quien hubiera, ¿cómo se dice? O quien hubiera representado, pero no tenemos a profesores que nos dicen tenemos, pero ahora tenemos profesores que nos dicen que Centroamérica no existe, o que mis propios compañeros me digan, no existe Centroamérica, no existe. Tú te lo estás imaginando, ¿verdad? Entonces, pienso que eso es el problema que yo tengo, la falta de representación o el que nos ignoran, you know? El hecho de que estén ausentes, el hecho de que haya ausencia, tanto física como cultural, hace que muchos de los adolescentes se sientan invisibles. O sea, no se pueden identificar con los profesores, tal vez estamos hablando de profesores de secundaria, bachillerato o la universidad, ¿me entiendes? Entonces, eso, si yo estoy desarrollando mi identidad como canadiense, como salvadoreño canadiense, es una crisis constante de navegación. O se olvida de la identidad centroamericana, estamos hablando de la segunda generación, o se olvida, porque nadie habla español, posiblemente en la casa, pero existe, y ustedes lo sabrán, entre amigos o familia que ha inmigrado a los Estados Unidos, que entienden un poco el español, pero no lo pueden hablar, esa dinámica. Y muchos de los padres se esfuerzan muchísimo para que los hijos aprendan inglés a expensas de mantener su propia identidad centroamericana. Hay muchos estereotipos, como entre los jóvenes dicen que la mayoría dicen que todos somos mexicanos, que todos son colombianos. Los jóvenes dicen, o eres de México o de Colombia. ¿Cuáles son los estereotipos de esos dos países? ¿No entiendes? Ahora, cuando aparecen noticias de El Salvador, aquí estamos hablando de Canadá, no de Estados Unidos. Generalmente es alguna crisis de violencia, alguna crisis climática, alguna crisis de inmigración. Es allí donde aparecen los centroamericanos y después completamente desaparecemos en el sentido de no existir. ¿Entiendes? Estamos aquí, tenemos nuestras pequeñas comunidades, nuestras pequeñas organizaciones, pero cuando va a nivel de, ¿cómo le explico? A nivel de relaciones con la comunidad principal, la blanca en Canadá, no se tiene mucho conocimiento, porque la comunidad es muy pequeña. No nos podemos sostener y apoyar por lo pequeños que somos nosotros, ¿no? Pero nosotros de la primera generación tenemos esperanza que la segunda generación se vaya a expandir. Una de las cosas que también discutíamos con Verónica esta mañana, es que la baja representación, ¿cómo se dice? Underrepresentación. La representación, los números bajos que presenta el censo, es algo para discutir. ¿Será de que la primera generación sencillamente ya no se identifica como latinoamericano, centroamericano, o la segunda generación? No sabemos, pero continúan esos números. Esta es la última, antes de la Juan. Otra de las cosas, estoy viendo a mi computadora de lado, ¿verdad? Hay unos números que trabajé hace mucho tiempo, que dice que la primera generación de latinoamericanos o centroamericanos vive en un nivel de pobreza. El 46% de la población centroamericana vive bajo el nivel de pobreza de aquí, de Canadá. La segunda generación es 40% y la tercera generación es 36%. Entonces, si ustedes ven esos niveles de la pobreza,
de los latinoamericanos, centroamericanos particularmente, continúa siendo alto, ¿me entiendes? Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener claramente en cuenta, ¿me entiendes? Cuando, estoy hablando inglés, español, cuando hablamos de los procesos migratorios. Antes de cerrar nuestra presentación, porque nuestra presentación es corta, quería mencionar que debido a la de COVID-19, a COVID-19, Canadá implementó una serie de políticas migratorias, elaboró 6 nuevos programas que facilitan la entrada de inmigrantes al Canadá. Uno de los sellos que muchos están tomando en cuenta es the rapid entrance, que le llaman, la entrada rápida. Eso significa que, por ejemplo, si usted está estudiando en Canadá, tanto a nivel maestría o doctorado, y ya tiene 2 años o 36 meses, usted puede aplicar a la residencia. ¿Me entiende? Es entrar a través de educación. Muchos están tomando a través de aquellos que tienen educación en salud y que han apoyado al sistema de salud de Canadá durante la pandemia, también tienen una forma de aplicar residencia. Existen otras 3. Que no me recuerdo, pero estas 2 son las que, la reunión familiar, si usted tiene familia aquí, es más factible que pueda vivir, entrar con documentos al país. Una de las cosas que hay que tomar cuenta, Canadá necesita a los migrantes. Ahorita estoy hablando a nivel general, menos a Centroamérica, a nivel general. Canadá necesita inmigración. El 2022, Canadá va a recibir cerca de 500,000 de inmigrantes de todas las partes del mundo. Sí, califica, ¿verdad? El país necesita. De los trabajadores temporales que tiene Canadá, estamos hablando de cerca de 300,000. Existen muchos, gente del Caribe, salvadoreños, mexicanos. Existe toda una comunidad de trabajadores temporales en Manitoba, al medio del país, que existe otra forma, pero ellos tienen que regresar a sus países de origen y no tienen derecho a aplicar a residencia. Claro, a menos que se casen con una canadiense. Entonces, mencionamos esto porque es algo que en Centroamérica siempre se tiene interés. Entonces, como le digo, aquí en Canadá la población se está haciendo vieja, nosotros los viejos. O sea, en los países centroamericanos la población joven es mucho más amplia que la población mayor de 60 a 65 años. En este año, en este censo del 2020, la población de personas mayores es más alta que la población de jóvenes productores económicos. Y eso afecta muchísimo la necesidad del país de traer muchos inmigrantes, ¿no? Algo de tener en mente. Entonces, con lo respecto a la juventud centroamericana, todavía hay mucho que hacer. Todavía hay la relación de los jóvenes centroamericanos con el sistema de protección, la relación de los centroamericanos con el sistema educativo o con los sistemas judiciales, es áreas que nosotros estamos tratando de explorar, que tenemos nociones preliminares sobre eso, pero es un área que nosotros necesitamos saber. ¿Alguna otra cosa, Brenda? No, solo para notar que pues nuestras reflexiones son lo que pasa después de la migración, ya cuando los centroamericanos han migrado, cuál es la situación específicamente aquí en Canadá, hablando de las experiencias y qué es lo que viene, qué es lo que pasa, porque la situación cambia. Entonces, estos son como los problemas que vemos que los jóvenes centroamericanos enfrentan después de migrar. Y una de las reflexiones que nosotros tenemos es trabajar con miembros de la comunidad, principalmente, para hacer visible la existencia de la comunidad como ente, como comunidad y como individuos con derechos y responsabilidades. Ok, perfecto. Eric, eso es lo que tenemos preparado. Pudiéramos haber hecho más, no sé cuánto tiempo teníamos, pero a ver si hay preguntas, ¿verdad?
Bien. Bueno, si hay algún espacio, realmente agradecemos esa participación. Le agradecemos al doctor Henry, al igual que a la licenciada Verónica, por su participación, por su aporte. Muchas gracias y muy amable por su aporte. Gracias. Pues bien, vamos a escuchar también otro aporte del máster Luis Arriola. Luis Arriola cursó el programa de doctorado en antropología sociocultural en la Universidad de la Florida. Es investigador y profesor en el Colegio de la Frontera Sur desde el 2007 y forma parte del grupo académico de estudios de migración y procesos fronterizos. Su trabajo se ha centrado principalmente en investigar distintos aspectos de la migración centroamericana que ingresa a México con la intención de dirigirse a Estados Unidos. El otro tema principal de estudio para Arriola es la situación de frontera Guatemala-México, con especial interés en la continua formación del Estado en sus confines y el papel que juegan en ese proceso las relaciones que entablan los residentes fronterizos, vía relaciones legales y extralegales. Actualmente realiza dos pequeños proyectos, uno sobre la COVID-19 y los migrantes en una zona de la frontera sur mexicana, y otro sobre la condición de haitianos solicitantes de la condición de refugio en México. Dos de sus últimas publicaciones son las siguientes: centroamericanos solicitantes de la condición de refugio en el sur de México, inmovilidad fluida como parte de las trayectorias migrantes prolongadas, 2020, y una nueva agenda para estudiar la región de los espacios fronterizos México-Guatemala, Guatemala-México, eso es del 2018. Artículos publicados en The Journal of Immigrant. Entonces, damos participación al máster Luis Alfredo Arriola. Buenos días a todos y todas. Aprovecho la oportunidad para agradecer pues, el espacio que ahora se me brinda en esta serie de conferencias que me parece pues, muy necesarias y para entablar un diálogo con diversos actores, diversas personalidades, académicos, estudiantes. Según tengo entendido, tenemos un público mayoritario de estudiantes, entonces espero que lo que yo les pueda compartir el día de hoy sea de utilidad, sea informativo para todos y todas. Mi presentación no es muy extensa y va a abarcar algunos puntos muy particulares. A mí se me encargó el que pues tocara de alguna manera un eje que los organizadores de las conferencias denominaron las perspectivas políticas de las migraciones de Centroamérica. En ese sentido, voy a tocar temas que van quizás desde una perspectiva mucho más general o más amplia para aterrizar en el tema más concreto de los niños y niñas y adolescentes migrantes desde Centroamérica. En ese sentido también quiero advertir que es una lectura rápida, en la cual no pretendo, por supuesto, abarcar todos los aspectos, los ángulos, las aristas posibles de un tema que es bastante complejo. Entonces, para dar inicio a manera de introducción a mi participación, yo quiero retomar algo que Álvaro Caballeros señalaba en la primera conferencia del día lunes, y es tener siempre en cuenta la importancia del enfoque regional cuando hablamos del tema migratorio. Con particular, digamos, bueno, cuando hablamos del tema migratorio, en particular liga o vinculación a
la migración centroamericana no autorizada o la migración centroamericana que busca medidas de protección internacional en otros países como México, Estados Unidos, incluso Canadá. Entonces, mi postura al respecto es que tratar de entender las dimensiones del fenómeno migratorio desde Centroamérica requieren de esa aproximación regional. Ciertamente hay aspectos en común para todos los países centroamericanos, pero también tienen sus particularidades, ¿no? Y todo eso hay que tomarlo en cuenta en ese enfoque meso, vamos a decir, a nivel meso regional. Y también me parece muy importante que cuando se estudian los fenómenos sociales de cualquier índole, sea de suma importancia, valga la redundancia, estudiar el contexto en el que suceden las cosas. Para que me entiendan mejor, podríamos hablar de que las caravanas que partieron justamente desde Honduras hacia Estados Unidos fueron un fenómeno coyuntural, o sea, fue algo que sucedió en un momento dado, pero todo apunta ahora a indicar que pues no tendrán continuidad, o por lo menos no han tenido éxito las últimas. Otro fenómeno coyuntural es la pandemia vinculada a la COVID-19 que actualmente pues, estamos viviendo todos. Esto va a pasar en algún momento, ¿no? Pero esa es la coyuntura en la cual nos encontramos. Entonces yo quiero subrayar que mis apreciaciones de lo que acontece o esta lectura que hago de algunas dimensiones del fenómeno migratorio desde Centroamérica están hechas desde mi particular lugar de trabajo donde vivo, de hago investigación, que es el sur y el sureste de México. Pero desde acá no quiero perder vista de las sociedades de origen de las poblaciones migrantes. Y bueno, entonces daré inicio ya, digamos, a los temas que quiero tratar. El primero de ellos tiene que ver con lo que veo como un cambio del discurso estadounidense con relación a la forma de atajar las causas que originan la migración no autorizada desde Centroamérica, pero que a la vez muestra que hay continuidad en el tipo de soluciones que ellos están sugiriendo, soluciones convencionales y que no han dado respuestas de fondo a problemas que tienen pues una raíz muy amplia, muy grande. Cuando hablo de respuestas convencionales me refiero a que son los mismos esquemas del pasado que ya se han intentado, entre ellos la inversión a las empresas estadounidenses en la región para supuestamente crear más empleos y dar subsidios al gran capital de las cúpulas empresariales de los países. Bueno, y aquí pues creo que estoy hablando en forma muy abstracta, pero cuando digo los países me refiero a los 3 países del norte de Centroamérica desde los cuales hay una afluencia de migrantes en grandes números, Honduras, El Salvador y Guatemala. Entonces decía que dentro de estas respuestas que ya se han intentado están dar capital a las empresas grandes de estos países o pues esquemas de cooperación a través de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, la AIDE. En fin, ese discurso hace énfasis, ese nuevo discurso ahora hace énfasis en el tema de la corrupción, que si bien es un elemento que contribuye al deterioro del Estado de Derecho, y a su vez eso debilita a los gobiernos, impacta en la falta de rendición de cuentas, tiene un efecto en el desvío de fondos para programas sociales, etcétera, etcétera. No considero que sea ese, digamos, el ítem más importante para solucionar los problemas de fondo que inducen a la migración de las personas. Para los mandatarios y autoridades en
los países de más emigración desde el norte de Centroamérica, los cuales ya mencioné, resulta un tanto conveniente que el gobierno estadounidense trate de ahora de intervenir para encontrar una solución a problemas que deben ser atacados desde dentro, o sea, desde los propios gobiernos, de donde se originan las migraciones. Es decir, que yo planteo que hay un grado de responsabilidad en esos gobiernos locales para hacer más, pero hasta ahora no veo que haya voluntad política para efectuar cambios sustanciales y que van más allá de combatir la corrupción. Y todo lo anterior me sirve para llegar a pues, plantear una idea que no es nueva, pero que tiene que ver con uno de esos ejes también que están vinculadas a las políticas que se deben o se deberían implementar para amenuar el tema de la migración, ¿no? Y esto tiene que ver con esta palabra que ustedes quizás hayan ya escuchado con anterioridad, de la gobernanza, que yo lo traduzco para efectos del tema migratorio como la gestión. La gestión de la migración pasa no solo por implementar medidas de contención, restricciones al paso por las fronteras o a la detención y consiguiente expulsión de personas en la movilidad, para así alcanzar lo que se ha denominado el Pacto Mundial para la Migración. Y aquí cito textualmente, lograr una migración ordenada, segura y regular. Y esta idea del Pacto Mundial está siendo promulgada e impulsada por algunas agencias internacionales y también pues, ha sido aceptada por algunos gobiernos, especialmente en el norte global. A mi modo de ver, gestionar las migraciones también tiene que estar acompañado de otras acciones desde los países de origen, que pasan por pues, implementar una justicia social real y el ser creativos también para dar soluciones a problemas desde el nivel local. Y obviamente las políticas públicas también deberían ser parte de un amplio paquete que ayude a frenar la migración. Pero enfrentamos, vuelvo a repetir, un problema muy serio al existir una brecha entre la intencionalidad de lo que digamos, se puede decir en el papel de buenas intenciones y el cumplimiento de lo que dicta esa normatividad. Y todo esto pasa, por supuesto, también por falta de financiamiento para darle fundamento a estas políticas, por la intervención de ciertos intereses políticos muy particulares y, de nueva cuenta, también la malversación de fondos, ¿no? Que nos lleva a la corrupción. Y una breve observación de cierre para este primer punto es la siguiente, y tiene que ver con lo que veo yo acá desde México, ¿no? Aunque pueda ser bien intencionada, lo que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador a través del programa Sembrando Vida. Para quienes no saben de esto, se trata básicamente de un programa masivo de reforestación a través del cual se le paga a aquellos que son parte de él para que siembren árboles, y que López Obrador ha sugerido que puedas replicarse en El Salvador, Honduras y Guatemala. Y este programa o un plan que ha preparado la Oficina de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y también para la región, por lo que está contenido en estos esquemas, no creo que sean la ruta correcta o la mejor para mejorar esa gestión de la migración y las raíces del problema. Bueno, un segundo punto entonces tiene que ver con viendo, digamos, el tema de la migración centroamericana desde la óptica mexicana, tanto los migrantes no autorizados como aquellos que solicitan la condición de refugio, estamos viendo que el número de quienes ingresan a México continúa al alza.
todo apunta a que hay un incremento en el número de personas que incluso sobrepasan aquellos registros que ya teníamos en la etapa de la prepandemia, o sea, antes de marzo de 2020. Un indicador indirecto de lo que está aconteciendo lo podemos encontrar en las estadísticas que lleva la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, o COMAR. Menciono un solo dato al respecto. En lo que se lleva contabilizado de la primera mitad de este año, la COMAR estaba recibiendo en promedio más de 400 solicitudes diarias para iniciar el trámite, que aquí le llaman el procedimiento del acceso a la condición de refugio. La gran mayoría de los solicitantes provenían de Honduras. Entonces, 400 al día por 5 días a la semana, hablamos de 2,000 personas, 4 semanas por mes, 8,000 personas. Esto nos pues da una idea de la urgencia, lo preocupante que es esta situación. Podría argumentarse que estos esquemas, o bueno, la existencia actualmente de la posibilidad de tener acceso al refugio es otra manera en la cual se está tratando de gestionar la migración. Quizás, a mi manera de ver, de forma paliativa. Porque muchos de los académicos pensamos que esta política de ofrecer estas medidas de protección internacional son una estrategia para disuadir a los migrantes a que continúen hacia otros destinos, llámese Estados Unidos, de manera más clara, ¿no? Es decir, que tener este régimen de refugio no resulta una solución viable a largo plazo, según mi parecer. Y digamos, ya para ir centrándonos en un tema más específico en este panorama general que estoy ofreciendo, uno de los temas más álgidos sobre la gobernanza migratoria tiene que ver con la movilidad de niños, niñas y adolescentes centroamericanos. Nuevamente, para tener una idea aproximada al respecto de lo que sucede, al menos acá en México, o de lo que se puede registrar acá en México. Y ya, claro, es un subregistro, también no son por eso hablo de una idea aproximada. Y lo que dice las cifras de Comar es que existe un incremento mayor al 100% con respecto al año anterior en el número de solicitudes de niños y niñas y adolescentes migrantes aquí en el país. También hay un incremento en el número de familias completas que están haciendo esta travesía. Y esto marca un cambio cualitativo importante para los países de tránsito y también para los países que son de recepción o destino. Y creo que todos tenemos claro que el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos en los últimos años, especialmente las implementadas durante la administración del expresidente Trump, han provocado que ahora se acreciente algo que ya venía sucediendo desde algún tiempo, pero quizás no en proporciones tan grandes como ahora. Dentro de las poblaciones migrantes centroamericanas que se dirigen hacia ese país, cada vez ha sido mayor el número de menores de edad que emigran por su cuenta. Y ante la imposibilidad o por lo menos mayor dificultad de tener acceso a medidas de protección, llámese el asilo en Estados Unidos para las personas adultos y para los grupos familiares, son los niños, las niñas y los adolescentes como que el único segmento de la población migrante que ahora tiene algunas posibilidades de poder ingresar a ese país. Esto plantea un reto grande para los gobiernos, para las organizaciones de la sociedad civil y para otros sectores también, incluso nosotros los que estudiamos en los temas de migración. Algunas preguntas que yo me hago al respecto tienen que ver con cuáles van a ser las respuestas por parte de las autoridades
en términos de políticas públicas para responder a este fenómeno de la migración de niños, niñas y adolescentes que van migrando. ¿Están preparados los grupos que abogan por los migrantes, albergues, ONGs, otros, para hacer frente a este nuevo panorama? Y la esfera académica, hace algunas décadas, se empezó a acuñar la noción de una feminización de la migración internacional para hablar de digamos, la presencia, o por lo menos la visibilidad más, más visible, valga la redundancia, de las mujeres en los flujos migratorios. En ese mismo sentido, yo me pregunto si acaso ahora podemos hablar de una infantilización de la migración centroamericana, o por lo menos una fase, puede ser temporal, de una migración centroamericana de niños, niñas, menores de edad, adolescentes. Y entonces, ante todo esto, un escenario posible es que quizás vamos a ser testigos de una mayor precarización y explotación de estos menores, especialmente para aquellos que no puedan continuar su viaje, ¿no? Por diversas razones. O sea, un mayor número de niños, niñas que podrían estar en situación de calle, o encontrarnos con menores que están trabajando bajo condiciones deshumanizantes o de plano de explotación. Todo ello requerirá de una renovada gestión por parte de todos los actores involucrados en el tema migratorio. Entonces, eso es lo que tengo para exponer. Estoy atento a preguntas y comentarios por parte de todos ustedes. Muchas gracias. Muy agradecidos, doctor Luis, con su participación, con esas reflexiones que ha dado acerca de estas temáticas que se han llevado a cabo en este ciclo de conferencias. Así que sí, nos gustaría escuchar alguna opinión o algunas preguntas en relación a la participación de los expositores. Con el doctor Luis. Estamos para escucharles. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Licedis Aguirre. Primero que nada, felicitarlo por la exposición que realizó. Creo que es muy importante la reflexión que ha realizado, ya que tocó puntos importantes a considerar, sobre todo la parte del tema de la gobernanza, la parte de las políticas públicas a favor de esta población migrante, que ya sabemos que es un trabajo que no es de una sola persona o una sola organización. Esto requiere de una coordinación de instituciones tanto gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, etcétera. Entonces, al tener estas políticas públicas que aboguen por esta población migrante, vamos a crear lo que estaba mencionando, una migración segura y ordenada, que tenga las condiciones necesarias para que la población migrante no esté sujeta a una serie de situaciones, sobre todo la violencia, en la cual se ve inmersa cuando alguien decide realizar ese mentado dichoso sueño americano. Es muy triste ver ahora, hoy en día, de que no solamente estamos hablando de mujeres, hombres, hay otro tipo de personas que se integran también a querer conseguir este dichoso sueño americano, que son la población que podemos decir que está invisibilizada. Estamos hablando de las personas indígenas, de afrodescendientes, estamos hablando de las personas de la tercera edad, que si bien es cierto, es un grupo mínimo, un margen mínimo, pero ya se está dando. Y así sucesivamente, la población de la diversidad sexual también es otra que se está aumentando y está sumando. Y creo que las políticas públicas tienen que ir encaminadas a proteger a todo ese grupo de personas, mujeres, hombres,
niñas, niños, adolescentes, diversidad sexual, personas de la tercera edad, personas indígenas, etcétera. Entonces es importante lo que usted mencionaba, que las políticas públicas tienen que ser revisadas, tienen que ser actualizadas por cada uno de los países, y sobre todo también garantizar que en el país de origen, de que cada persona pertenece, se pueda garantizar que se puedan crear todas aquellas, ¿cómo le podría decir? Garantías, no sé, que la gente no tenga esa necesidad de decir, porque lo que mueve a las personas poder salir del país es la necesidad. Y una de las principales necesidades es la necesidad económica, no tener que comer, dependiendo si es una mujer madre soltera que a determinada edad ya no consigue trabajo, o aunque esté joven no encuentra muy fácilmente trabajo. Las opciones que se dan también para poder seguir estudiando, seguir formándose. De todas esas cuestiones tienen que ser revisadas por los estados y garantizar de que las personas puedan cumplir sus sueños aquí en su propio país, porque muchas personas se arriesgan, muchas personas pierden su vida, muchas personas están expensas al crimen organizado, a ser víctimas de trata de personas, y etcétera. Entonces, o a quedar mutilados, porque muchos de ellos vienen destrozados y con mutilaciones en sus piernas, brazos, o en última instancia, la muerte. Entonces, sí considero que el punto que usted trataba, el licenciado Luis Arriola, es muy importante y considero que debería de ser un compromiso de cada uno de los países, ya sea de destino o de tránsito, poder abordar y poder trabajar en conjunto, porque este es un trabajo en conjunto y en coordinación. Muchísimas gracias, Lisette. Gracias por tu participación. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra reflexión sobre estas temáticas que se han desarrollado en este ciclo de conferencias sobre migración? Solo para recordarles que, bueno, ya este ciclo de conferencias sobre migración Centroamérica, dinámicas contemporáneas, contextos socioeconómicos y perspectivas. Ese fue el ciclo de conferencias que se desarrolló, ¿verdad? Haciendo una reflexión, ¿verdad? Y que tenía como objetivo básico tener una reflexión crítica a través de las políticas públicas, la parte económica de cada uno de las personas migrantes, ¿verdad? Y el hecho del trabajo de cada una de las instituciones e investigadores que hacen un trabajo pues arduo, que intentan estar obteniendo la información necesaria para poder colaborar con estas personas, ¿verdad? Mejorar las condiciones de vida de ellos a través de programas, a través de estudios que se puedan desarrollar a nivel local, a nivel regional y a nivel de Centroamérica, a nivel de toda la región americana. Así que agradecemos mucho, ¿verdad? A cada uno de los participantes, a cada uno de los expositores por todas las ponencias, por toda esa información, también a los docentes, ¿verdad? Que han formado parte de este ciclo de conferencias y que se ha llevado con éxito. Muchísimas gracias y pues nos veremos pronto. No sé si el licenciado Luis tiene algunas palabras finales. Pues, bueno, gracias, Eric, por brindarme la oportunidad nuevamente de platicar. Sí, yo creo que hay mucho todavía por discutir, muchas cosas que se pueden conversar al respecto. Escuchando a Lisette Aguirre, me hizo pensar que la idea de impulsar
políticas públicas no está divorciada de un esfuerzo o la iniciativa que debemos tomar los y las ciudadanas para presionar al respecto. Es decir, nosotros también debemos ser agentes activos en dar impulso, en promover ciertas políticas públicas para que hayan cambios verdaderos. En la medida en que nosotros hagamos presión, sometamos nuestras propias ideas novedosas para que hayan estas políticas públicas, yo creo que eso también debe tomarse en cuenta, ¿no? Ciertamente ahorita estamos en un ámbito, pues, no sé, académico, estudiantil, con docentes, etcétera, pero por fuera de nuestro ámbito académico también podemos incidir en que hayan, ciertas formas de impulsar cambios, transformaciones, para que efectivamente no, pues, nuestros compatriotas, yo soy guatemalteco, pero vivo en México, todos nuestros paisanos no tengan por qué emigrar. Si lo tienen que hacer, pues que sea de una manera digna, ¿no? Mejor para todos y todas. Entonces, pues esas son mis últimas reflexiones, y les agradezco el que hayan pues, tenido la atención de escucharme el día de hoy. Gracias. Hasta pronto. Agradecemos mucho, muchísimas gracias por su participación, pues, y nos vemos pronto en otras actividades que desarrolle la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Instituto de Investigaciones Sociales y pues también la Universidad de Ryerson, ¿verdad? Que con mucho agrado pues hemos desarrollado estas actividades. Muchas gracias a todos.